Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Le damos los buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, muy buenos días para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que ya supera los 20 años de transmisión ininterrumpida. Nos enrumbamos hacia el año 21, si Dios lo permite, si la Virgen nos ayuda, y si ustedes nos siguen respaldando, llegaremos al año 21. Recuerde siempre en 96.3 FM, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. De 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí, repito, en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Y si usted tiene que apartarse de su programa, de su aparato de radio, no se preocupe. Puede escucharnos, transmitimos en simultánea para todo el mundo y desde luego para este hermosísimo país como es Costa Rica, por medio de nuestra página en Facebook. Entonces pueden visitar en este instante la página de Facebook, ahí tienen el sonido para que ustedes puedan escucharnos en cualquier parte del mundo. Y con solamente ingresar a facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, ingrese ahí, dele me gusta, luego tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, su computadora o su teléfono celular. Finalmente nos agrada y agradecemos la participación de todas y todos ustedes por medio de nuestro WhatsApp, que ya está habilitado. WhatsApp Programa Horizontes, por si no lo tiene, para que lo agreguen en este momento, 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Bueno, amigos, el tipo de cambio es uno de los indicadores más importantes de la economía, pero también uno de los más debatidos. Mientras algunos sectores lo ven como una herramienta clave para impulsar las exportaciones y la competitividad, otros lo perciben como una amenaza que encarece la vida y afecta el poder adquisitivo de las familias. En el programa Horizontes de hoy analizamos este tema con el máster Gerardo Corrales, economista, especialista en banca y finanzas, para responder una pregunta clave: ¿tipo de cambio, aliado o enemigo de la competitividad? Una conversación necesaria para entender cómo el valor del dólar impacta directamente en el empleo, la inversión, las exportaciones y el bolsillo de todos los costarricenses.
Sin más, le damos la bienvenida, reitero, al máster Gerardo Corrales, economista y especialista en banco y finanzas. Don Gerardo, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Qué gusto compartir con usted. Hola, don Edgar, muchas gracias de nuevo por la oportunidad y qué gusto verlo de nuevo en el programa. Muchas gracias, don Gerardo, muy gentil. Iniciamos con una pregunta clave. ¿Qué es el tipo de cambio? Para algunas personas que quizás no están muy familiarizados con los términos financieros y de economía. Bueno, en economía decimos que hay tres grandes macroprecios. El primero es la inflación, es decir, la variación general de los precios, que lo que hace es destruir el poder de compra de los salarios. La inflación es un impuesto que no requiere una ley, un decreto, sino que la gente se da cuenta que hay inflación cuando va al supermercado o va a la carnicería, a la ferretería, y con el mismo salario puede comprar menos. Por eso la ley del Banco Central, en su artículo segundo, le pone como prioridad a esa entidad controlar la inflación. El segundo macroprecio importante para las personas y para las empresas son las tasas de interés, el precio del dinero, porque con tasas de interés más bajas, más competitivas, la gente puede pedir préstamos, paga menos cuotas, aumenta el consumo, aumenta la inversión, y eso fomenta la producción y el empleo. Y el tercer macroprecio, que para mí es el más importante de todos, precisamente es el tipo de cambio, que no es más que el precio que tiene una divisa en moneda local. Y una divisa es una moneda que es aceptada como medio de pago en el comercio internacional. Lamentablemente el colón no es una divisa, de tal manera que cuando una empresa o una persona quiere exportar o quiere importar, con sus colones tiene que comprar moneda extranjera. En Costa Rica, la moneda extranjera más utilizada por razones históricas y de cercanía con los Estados Unidos es el dólar. El dólar sí es una divisa, al igual que el euro, al igual que el yuan, el yen, la libra esterlina, el franco suizo. Y entonces cuando se dice cuántos colones cuesta un dólar, a eso es lo que llamamos el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto, ¿a quién beneficia? Porque siempre hay ganadores y perdedores. Hablemos de quienes son beneficiados con el tipo de cambio alto. Sí, bueno, a su pregunta en cuanto a que si el tipo de cambio, que me pareció muy interesante, es un aliado o es un enemigo de la competitividad, como decimos los economistas, depende. Sí, correcto. Porque si por competitividad entendemos la capacidad que tiene un país o una persona de poder competir de tú a tú con competidores del resto del mundo y con eso ganar participación de mercado, pues entonces sí, la competitividad depende en parte de el tipo de cambio, aunque también depende de otros factores como la calidad de la infraestructura que tenga el país, como la seguridad jurídica, como qué tan fácil sea hacer negocios en ese país, qué tan altos son los costos de producción, la energía, los servicios públicos, hasta incluso el tema de la democracia, la estabilidad política, la seguridad jurídica, la ley. Todo eso afecta la competitividad. Pero si nos enfocamos en el tipo de cambio, y en eso los chinos son quizás los grandes magos, el tipo de cambio no está apreciado ojos de los compradores extranjeros. Los bienes, en este caso costarricenses, se vuelven más baratos, o sea, con un dólar pueden comprar más colones, y eso estimula
las exportaciones, el turismo, la inversión extranjera directa e incluso la producción local, que se hace más competitiva respecto a los bienes importados. Y ahí podríamos decir entonces que el tipo de cambio se convierte en un aliado de la competitividad, porque el país puede producir más, puede competir en el resto del mundo, eso genera más empleo, más salarios, más ingresos y beneficia a la colectividad. Pero si el tipo de cambio, que es el caso particular de Costa Rica, empieza a apreciarse en demasía, o sea que el dólar se vuelve muy barato para los compradores extranjeros de Estados Unidos, de Europa, de China, de Sudamérica, Costa Rica se hace un destino muy caro. Los bienes costarricenses vis a vis sus bienes competidores se hacen más caros, y eso perjudica a las exportaciones, al turismo, a la inversión extranjera directa, a la misma producción local, porque ahí en ese escenario de apreciación del colón, quien gana son los importadores, porque los bienes del exterior se hacen relativamente más baratos, los anaqueles de los supermercados se llenan de productos importados y empiezan a sustituir incluso producción local. En vez de comprar café Tarrazú, pues la gente prefiere comprar café Juan Valdez de Colombia, si es que el tipo de cambio sufre una apreciación abrupta, violenta, como la que ha tenido este país de junio 22 a hoy. El tipo de cambio se ha apreciado casi un 35%. Eso quiere decir que nos hemos vuelto un 35% más caros ante los ojos de los compradores del exterior. Este tipo de cambio realmente es lo que tiene a muchas familias felices, porque tienen deudas en dólares, y otros más bien se encuentran en situaciones muy incómodas. Por ejemplo, aquí ya nos está escribiendo, que fue uno de los que sugirió este tema, Roberto, que dice que él trabaja en una empresa multinacional en la zona franca del Coyol, y nos dice que de que él antes por cada $1,000 recibía casi 650,000 colones, y que hoy día recibe casi 450,000 colones, que la situación de él es una situación muy difícil, porque él tiene obligaciones, y cuando va a cumplir con esas obligaciones pues se da cuenta que tiene menos colones para pagarlo. Un tipo de cambio alto beneficia a exportadores, a sectores que reciben ingresos en dólares, y diríamos que un tipo de cambio bajo beneficia a consumidores e importadores. ¿O cómo está la situación? Coméntenos al respecto, porque en esto, repito, hay muchas situaciones que son diferentes dependiendo de los ingresos de la familia o de la persona. Claro, por eso yo digo que es el macroprecio más importante, porque dependiendo de el nivel en que se ubique el tipo de cambio, como usted decía, siempre hay ganadores y perdedores. Yo en son de broma digo, siempre hay ganadores o sapricistas y siempre hay perdedores oliguistas. Muy bueno. A propósito del partido del domingo, por ejemplo, para una empresa norteamericana donde lo que está moviendo la economía costarricense son las zonas francas, especialmente la fabricación de equipo médico y dental, que Costa Rica se ha convertido en lo que llaman un hub de compañías norteamericanas de equipo médico de alta precisión, como válvulas de corazón, stents coronarios, catéteres, lentes de contacto. Todo eso se produce aquí en Costa Rica y se exporta a los Estados Unidos. Si un trabajador antes, con un tipo de cambio, digamos, de 700 colones, tenía que pagarle un salario de 700,000 colones, como ellos lo que tienen son dólares, lo que tenían que traer eran $1,000 para que al tipo de cambio de 700
pudieran pagar el salario de los 700.000 colones. Pero si el tipo de cambio ahora se apreció violentamente y pasó de 700 a 460 colones, resulta que ese mismo empresario norteamericano, para pagarle el mismo salario, 700.000 colones, a la persona, ahora tiene que traer $1.500. O sea, la mano de obra costarricense se encareció a los ojos de esa compañía norteamericana un 50%, y como hoy el mundo está viendo a ver cómo atrae inversión extranjera, hay otros países deseosos de ofrecer incentivos para que esas inversiones vengan a Panamá, vengan a Guatemala, vengan a El Salvador, a Colombia, a Brasil, a Uruguay, y entonces República Dominicana, y entonces el tipo de cambio descontrolado podría convertirse en un factor de desventaja competitiva. No con esto quiero decir que tampoco el tipo de cambio puede subir demasiado, porque entonces ahí sí los perjudicados son las familias que reciben salarios en colones, y especialmente porque lamentablemente en Costa Rica se ha tomado la práctica de endeudarse en una moneda diferente a la que se recibe el ingreso. Y entonces tenemos casi 800.000 familias que tienen deudas en dólares, pero que ganan en colones. Y la mayoría tienen garantía las casas de habitación. Y de 30.000 empresas que tienen deudas en el sistema financiero nacional, 20.000 tienen deudas en dólares, recibiendo ingresos en colones. Entonces, claro, para esa gente, cuando el tipo de cambio a principios de 2022 se acercaba a los 700 colones, era una congoja, claro, porque tenían que dedicar más dinero, más colones, para pagar sus cuotas de los préstamos. Claro, esa gente hoy está feliz porque el colón ha ganado fuerza, se ha apreciado, tiene mayor poder de compra en dólares, y entonces tienen que dedicar menos colones a pagar sus cuotas de los préstamos, les sobra flujo de caja, y eso se demuestra en que el turismo saliente costarricense saliendo al exterior ha subido exponencialmente, porque se hace muy barato viajar a Medellín, a Cancún, a Estados Unidos, y por eso transitoriamente la gente puede estar muy contenta. Pero por otro lado, sí, los que generan la actividad productiva local, que son los exportadores, que es el turismo, que es la inversión extranjera, que es la producción local, sus flujos de caja ante un tipo de cambio apreciado, empiezan a recibir menos colones por cada dólar, y los costos en colones de servicios públicos, impuestos, salarios, más bien aumentan, los flujos de caja, la disponibilidad de efectivo de esas empresas empieza a reducirse, y es donde viene el riesgo de que algunas ya no sean competitivas, que decidan irse del país, como Intel, que movió parte de su producción a Vietnam porque le era más barato producir allá que acá, u otras compañías que se han ido del país, o compañías locales que han tenido que cerrar, y ahí es donde viene la amenaza del desempleo. ¿Qué gano yo con un tipo de cambio muy bajo si al final no tengo empleo, no tengo salario? Y por eso la importancia de que el Banco Central, que es el que la ley le manda a controlar ese mercado cambiario, y lo faculta para eso, interviniendo, comprando o vendiendo dólares, tiene que ser muy cuidadoso para tener un tipo de cambio que llamamos nosotros, ojalá, de equilibrio, o un tipo de cambio neutro, que ni favorezca en exceso a los exportadores
ni que tampoco favorezca en exceso a los importadores. Es una situación bastante difícil donde efectivamente unos ganan y otros no obtienen los mismos beneficios. Nos escribe a través de la línea de WhatsApp, y aquí le reitero la invitación a usted, amiga y amigo oyente. Pueden participar con sus consultas, con sus aportes, comentarios o sugerencias a través de la línea de WhatsApp, que ya está abierta, 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Dice el doctor Valenzuela: aquí, como todos los días, de Alajuela al Hospital México, en un mar de carros. Dice, y lo que más me preocupa es que ya viene la Expo Auto, vamos a seguir metiendo más carros. La pregunta mía que le quiero hacer a don Gerardo es la siguiente: ¿cómo afecta el tipo de cambio en el empleo? Me refiero desde el punto de vista de generar más empleo. ¿Se genera más empleo o se pierden empleos? ¿Y en qué sectores podrían ser los más sensibles? Gracias, los escucho en este presón, y que Dios los bendiga. Sigan adelante con este programa de Cultura Ciudadana. Gracias, doctor Valenzuela, le agradezco mucho, y que Diosito me lo acompañe ahí. Un poco de paciencia, y se entretiene con Horizontes mientras tanto. Adelante, don Gerardo. Bueno, aquí hay toda una polémica, y por eso yo, aunque me critican mucho, yo voy a la fuente de los datos, y las estadísticas de empleo las produce en Costa Rica lo que se llama la encuesta continua de empleo, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La fuerza laboral de un país se compone de aquellas personas mayores de 15 años que legalmente pueden llevar su trabajo al mercado, sea que lo encuentren, en cuyo caso los llamamos ocupados, o sea que no lo encuentren, en cuyo caso los llamamos desempleados. Resulta que si uno compara mayo del 2022 con el último dato, que es de la encuesta continua de empleo al mes de marzo, se han destruido 10,000 empleos. O sea, no se ha creado nuevos puestos de trabajo. Claro, se dice que se ha logrado bajar la tasa de desempleo que existía en mayo 22, que era del 11.8%. Esto se mide como la cantidad de personas desempleadas a la fuerza laboral, qué porcentaje de la fuerza laboral no logra encontrar trabajo, a un nivel récord bajo histórico que no se veía en Costa Rica desde que se hace la encuesta continua de empleo, que fue el año 2010, del 6.7%. Y eso se ve como un gran logro. Pero lo que no se dice es que el otro concepto que hay que ver con la tasa de desempleo es la tasa de participación laboral. ¿Qué porcentaje de las personas mayores de 15 años que pueden trabajar llevan su trabajo al mercado? Y es ahí donde el país ha tenido una caída radical del 60% en mayo del 2022 a lo que tenemos hoy, que es un 54%. Del 100% de la gente que podría ofrecer su trabajo, solo un 54% lo está haciendo. Eso lo que significa es que el desempleo efectivamente se ha reducido en cerca de 140,000 personas menos desempleadas, pero no ha sido porque encontraron un nuevo empleo, porque más bien los ocupados cayeron 10,000, y además se incorporaron al mercado gente nueva de más de 15 años, cerca de 150,000 personas más, de mayo 22 a hoy. Quiere decir que extrañamente se han salido del mercado laboral más de 300,000 personas. Ya estamos alcanzando una cifra récord de 2 millones de personas que no ofrecen su trabajo al mercado. Cuando se vieron estas cifras, el gobierno
lo que alegó es que nos estamos haciendo más viejos y que la gente se está pensionando más. Si uno busca, investiga y va a la Caja del Seguro Social y va a la SUPEM y saca los datos de los pensionados, sea por el régimen de invalidez, vejez y muerte o por los regímenes alternativos del ROP, Magisterio y otros, se da cuenta que el número de pensionados de mayo 22 a hoy ha subido 70,000 pensionados más. Agréguele a eso, digamos, 30,000 choferes de Uber, que aquí Uber es ilegal, ¿verdad? Está al margen de la ley. Correcto. Agréguele unas 20,000 mujeres que por reducción de ayuda social, reducción de becas de estudio, tienen que renunciar al trabajo para irse al hogar a cuidar a sus hijos o a cuidar a los adultos mayores que quedaron afectados con la pandemia desde el punto de vista mental, y a mí el número, si acaso me da 120,000 personas que tienen razones justificadas para haberse retirado, pero son 300,000. Y entonces no ha habido una explicación oficial ni del gobierno, ni del Banco Central, ni del INEC, qué está pasando con esta gente. Cuando se le pregunta por qué se retiraron del mercado laboral, lo que contestan es que se van a dedicar a viajar o que se van a dedicar a estudiar. Y la pregunta que uno se hace de inmediato, ¿y de dónde van a sacar la plata? ¿Cómo exactamente? Sí, claro. Y entonces de ahí viene las cosas que son hipótesis, en el sentido de que los indicadores de ingresos y gastos y la encuesta nacional de hogares empezó a dar cifras cuando el país, la producción está creciendo como un 4 o 5%, hay regiones, sobre todo en las zonas costeras, Brunca, Pacífico, Atlántico, donde los niveles de ingreso subieron entre un 20 y un 30%. En actividades o zonas que se dedican a la agricultura, a la pesca, que no crecen a esos niveles. Y entonces, claro, viene la gran preocupación si es que hay fuentes de ingreso ilegales o de origen dudoso. De origen dudoso es una de las posibilidades más grandes. Desafortunadamente, Costa Rica se ha convertido en un gran exportador de drogas y por lo tanto la legitimación de capitales está a la vuelta de la esquina. Permítame, don Gerardo, ir un segundito a la cabina central. Vamos a la cabina central y regresamos acá en breve con el máster Gerardo Corrales con el tema tipo de cambio, aliado o enemigo de la economía. Cuando regresemos estaremos analizando con don Gerardo, que le haremos la pregunta de la conveniencia, sí o no, de dolarizar la economía costarricense, que esa es una de las preguntas que más se reiteran, y aquí nos están llegando varias consultas que ahora en breve se las vamos a transmitir a don Gerardo y a compartirlas con ustedes. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Adaptarse al cambio no debiera ser un tema complejo para los mayores de 50 años, pero a veces vivo adaptación y en otra resistencia persistente. Tecnológicamente, en 2 milenios y 2 siglos diferentes, nos hemos tenido que adaptar a golpe de tambor, cada vez a ritmo más veloz. Así que, de la época en que recibía mi sueldo en un sobre con el efectivo, he llegado a hoy en que ni los billetes veo. Ha pasado de todo, porque hoy controlo mi pago en una pantalla de celular y le giro a otros en cadena de la misma forma, tanto que ya ni sé cuándo vi un cheque por última vez. Pero hay cambios que nos mueven conceptos ideológicos arraigados, y esos sí cuesta asimilarlos, como el que se viene, con un modelo de asamblea legislativa en que solo una fracción podrá decidir casi todo, en comisiones y plenario,
en que nombramientos claves para el país, así como revisión de leyes hasta hoy bloqueadas, como es la de jornadas laborales, no necesitarán negociación alguna. Lo del FES a las universidades será a como le parezca al Ejecutivo. Las comisiones investigadoras que dejaron temas pendientes podrían ver morir esas investigaciones. En fin, que aquello del bipartidismo o lo que se vino luego del multipartidismo no será. La nueva realidad nos lleva por caminos que de pronto me parecen alejados de la democracia, pero me pregunto, ¿será que me estoy bloqueando por pura viejera? Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Gracias amigas, gracias amigos por participar. Altísima la participación por el WhatsApp 83414142, eso le decía a don Gerardo ahora. Vamos a ir rápidamente con algunos de los mensajes que nos han venido ingresando. Saludos al doctor Juan Carlos Mora Montero, allá en la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Es doctor en políticas de gobierno. Gracias, don Juan Carlos, por la sintonía, el reporte de sintonía. Igualmente un saludo hasta Pensilvania al amigo que se hace llamar Hakuna Matata, costarricense de la zona del Huarco, que trabaja en una multinacional. Allá él fue trasladado a trabajar en Pensilvania. Saludos, y se está quitando el frío con cafecito de Costa Rica. Viene por acá el licenciado Oscar Salas, dice: Edgar, un saludo respetuoso para ustedes, para don Gerardo. Dos preguntas. ¿Es previsible en el mediano plazo que el dólar se revalorice frente al colón? ¿Y qué tendría que pasar para que esto ocurra? Ya Oscar Salas, ya en breve le va a responder don Gerardo Corrales. Igualmente el colega suyo y economista Carlos Manuel Echeverría le dice que cuál es su opinión en cuanto a dolarizar la economía. Eddie Jiménez desde Granadilla de Montes de Oca le dice: hoy día me gano la vida con lo que me enseñó el profe, el maestro de maestros. Don Gerardo Corrales fue mi profesor, aquí atento escuchando su exposición. Saludamos al doctor Eduardo Blanco Maña en el Hospital Max Peralta, que está reportando la sintonía, la licenciada Sonia Monjejara del Organismo de Investigación Judicial, el doctor en Derecho Walter Rubén Hernández Juárez también reporta su sintonía. Saludo para la doctora Nelly Venegas Ulloa, reportando la sintonía también. Esto está cargadito, viene por acá, vamos a ver por acá. Licenciado Jainer Cano, quien es economista, que laboró por muchos años en el Banco Nacional, dice: buenos días, mi estimado Edgar, felicitaciones a don Gerardo por el tema, la consulta. ¿Qué experiencias buenas y malas, las más relevantes, se tienen de El Salvador cuando se dolarizó su economía? Claro está que ello tuvo un proceso prolongado, pero al final se cumplió o no se cumplió con el objetivo, y si se terminaron los problemas de tipo de cambio. Saludos atentamente, el licenciado Jainer Cano. Ok. Dice por acá Jainer Hendrix, dice que sí, efectivamente hay ganadores y perdedores en la economía. Sí, eso es lo que está explicando don Gerardo, dependiendo de en qué posición se encuentre usted. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice: sumamente alarmantes la información que está brindando el licenciado Corrales. Ante el mundo, los datos macroeconómicos reflejan una situación buena del país, pero microeconómicos fatales. La producción interna de granos básicos está totalmente abandonada, dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero. Dice: ¿por qué si el dólar es barato, por qué la agricultura, los insumos, el abono, la maquinaria siguen caros, más caros cada día? Carlos Quiroz, productor desde Pacayas, dice don Carlos Quiroz.
El máster Sergio Aguilar Solano dice: buenos días, excelentísimo es el expositor y una autoridad en economía. Se sabe que con el tipo de cambio del dólar versus colones, que es bajo, los grandes ganadores actualmente son los importadores apoyados por el gobierno, como los que importan arroz, leche y productos agrícolas. Mi consulta: ¿qué empleo genera la importación? Dice el máster Sergio Aguilar Solano. Saludamos también a Edgar Jiménez Monge, don Alejandro Barrantes, don Javier Alvarado también. Dice: me pregunto a veces si la inflación es por la libre, ya que si bajan los precios también bajan los granos de los productores y cantidades que no se ve el beneficio. Y hay una dama por acá que se me extravió el mensaje, pero sí nos decía que las mejores economistas son las que van al supermercado y al mercado. Yo trato de sobrevivir con lo poco que nos queda acá en el hogar. No sé de dónde saca Chávez y Pilar Cisneros que tenemos una economía de lujo, la mejor del mundo. Que vayan al supermercado, pero que vayan ellos, que no manden a su servidumbre para que se den cuenta de la realidad. Don Gerardo, retorno con usted porque esto está muy cargado realmente. Empecemos por esa pregunta que es frecuente: ¿dolarizar o no dolarizar la economía? Bueno, antes de esa, me llama la atención el comentario de la señora, porque efectivamente quien administra las finanzas en mi casa es mi esposa. Ajá. Y por eso aquí no hay faltantes de dinero. Vamos a ver, el tema de dolarizar la economía. Hay dos herramientas a través de las cuales se puede ejercer lo que llamamos política económica, políticas públicas que generen producción, empleo, ingresos y que mejoren el bienestar colectivo, que al final debería ser el objetivo de todos los gobiernos. Uno es la política fiscal, que como su nombre lo dice, es resorte del gobierno y de las entidades autónomas, en particular en el gobierno a través de el Ministerio de Hacienda, que es la administración de los ingresos del gobierno, principalmente a través de los impuestos, para poder realizar los gastos corrientes que llamamos de pago de salarios, de compras de bienes y servicios, de pago de pensiones, de transferencias, como también los gastos de inversión o gastos de capital en infraestructura, que efectivamente es uno de los elementos que afecta la competitividad. Pero también el gobierno tiene necesidades de atender el servicio de la deuda si es que con los ingresos ordinarios no logra cubrir todos los gastos, que lamentablemente ha sido la experiencia nuestra desde el año 2007 a hoy, donde todos los gobiernos de turno acudieron a sacar la tarjeta de crédito, a endeudarnos más en vez de reducir los gastos, y eso es lo que hace que hoy tengamos una deuda solamente a nivel del gobierno central de alrededor de 60,000 millones de dólares, sin incluir lo que el gobierno le debe a la caja, que son 8,000 millones de dólares, y por eso Costa Rica es hoy el tercer país de Latinoamérica más endeudado. Eso quiere decir que tenemos una política o unas finanzas públicas endebles. Y la otra rama de política económica que puede influenciar la actividad económica es la política monetaria, que la ley orgánica del Banco Central y cambiaria se la encomienda al Banco Central de Costa Rica. Si un país decide desaparecer su moneda local y hacer circular una moneda de otro país, en este caso el dólar, se llama la dolarización, renuncia a lo que llamamos la soberanía monetaria. Ya no puede emitir moneda local,
sino que pasamos a depender del Banco Central de los Estados Unidos, el que se llama el FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y entonces, de ahí yo estoy segurísimo que para las autoridades económicas que manejan el Banco Central de los Estados Unidos, en lo que menos están pensando es en la situación económica de Costa Rica. Claro. Ellos están pensando en este momento en su problema principal, que es la inflación. La inflación está subiendo en Estados Unidos, tienen una meta del 2%, no han logrado alcanzarla. El último dato los preocupa porque subió a más del 3%, y entonces sería muy posible que próximamente el Banco Central de Estados Unidos suba las tasas de interés. Y si nosotros estuviéramos dolarizados, tendríamos también una subida de las tasas de interés, cuando en Costa Rica más bien lo que estamos necesitando es que las tasas de interés sean mucho más bajas para que se estimule el consumo, la inversión, se genere más producción y más empleo. La forma de compensar eso, si el país se dolarizara, es teniendo finanzas públicas sólidas, porque entonces el gobierno podría aumentar su gasto para compensar el efecto negativo de la subida de tasas de interés en los Estados Unidos. Pero nuestras finanzas públicas son endebles, o sea, tenemos una alta deuda. El gobierno confunde bastante, dice hemos reducido la deuda. Mentiras, la deuda total del país subió de 42,000 millones de dólares a 60,000 millones de dólares en esta administración. Lo que ha bajado es la relación de la deuda del gobierno al Producto Interno Bruto. La bajaron del 68%, estuvo un tiempo en el 59%, ahora volvió a subir al 60%. Pero eso es puro lo que llamo yo Chinese accounting, porque ese cociente deuda del gobierno al Producto Interno Bruto se mide en colones, y el 35% ya de la deuda del gobierno, que no es un generador de dólares, porque el gobierno lo que recibe son colones, entonces deberían endeudarse en colones, no asumir riesgo cambiario. Bueno, el 35% ya de esos 60,000 millones está en dólares, y como ese cociente se mide en colones, no es lo mismo convertir el 35% de la deuda a 700 colones por dólar que convertirlo a 470 colones. Aumentaría, uno de los grandes, estaría aumentando la deuda entonces. No, se estaría reduciendo, ¿verdad? El equivalente en colones. Sí, correcto, correcto. Porque ahora el dólar es más barato, y entonces ellos bajaron el apalancamiento, por decirlo así, del 68% al 60%, pero meramente por un juego aritmético con el tipo de cambio, y por eso el gobierno está feliz, ¿verdad? Transitoriamente con esta política de apreciación del tipo de cambio, porque tienen que pagar, ¿verdad? Igual que las familias, el equivalente a menos colones por cada dólar de servicio de la deuda externa. Pero eso es un tema transitorio, porque ya lo estamos viviendo. Las finanzas públicas empiezan a debilitarse después que en el año 2022, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que no fue resorte de este gobierno, sino de la administración pasada, la recaudación del gobierno subió al 16% del Producto Interno Bruto. Hoy la tenemos en el 14.4%. Bajo. ¿Por qué? Porque las empresas que pagan impuestos, que no son las de zonas francas, sino que son las del régimen definitivo, las zonas francas crecen como al 20%, el hub médico, pero nada gana Hacienda con eso porque no hay impuestos. Los impuestos para pagar los salarios del sector público, las pensiones, vienen del régimen definitivo, del comercio, de la industria local, de la agricultura, del turismo, y eso crece un 2, máximo un 3%. Y entonces ya en el 2025 vimos cómo el impuesto a las utilidades de las empresas ya no está aumentando tanto, e incluso el IVA por primera vez en el 2025
cae la recaudación. Bajó, correcto. Y por otro lado, si bien es cierto, ha habido un esfuerzo de gasto en la parte de intereses, precisamente por la apreciación, los gastos totales han bajado apenas del 2022 a hoy 1.6%, quiere decir que el gobierno ha perdido un punto porcentual del Producto Interno Bruto del 2022 al 2025, lo cual significa $1,000 millones menos. Eso hace que el superávit primario, o sea, los ingresos cubriendo los gastos antes de intereses, que con la ley de fortalecimiento subieron al 2.1%, un superávit primario, sobraron ingresos, hoy lo tenemos en 0.9%, y que el déficit fiscal, que estuvo en el 2.4%, ingresos menos gastos totales, hoy lo tengamos en 3.4%, y entonces ya huele a que tanto el Fondo Monetario Internacional como algunas entidades económicas de este gobierno, del próximo, empiezan a hablar de una nueva reforma tributaria. En resumen, la dolarización facilita el cálculo económico, ya no tendríamos el riesgo de tipo de cambio, pero si no tenemos finanzas públicas sólidas, pasa lo de El Salvador, que se dolarizó la economía, pero es la economía centroamericana que menos crece, apenas crece un 2.5%, en parte porque no hay confianza, no hay seguridad jurídica, porque no se estimula la inversión, porque los salvadoreños prefieren más invertir en el extranjero que invertir en su país. Entonces, pues ahí vemos que la dolarización tampoco es la panacea. Y lo otro es, si decidimos dolarizar, ¿a qué tipo de cambio? Vamos a convertir los precios a 470 colones por dólar o a 700 colones por dólar. Si dolarizamos a 470, nos volvemos un país muy caro, sí, correcto, en dólares. Si lo hacemos a 700 colones, nos volvemos un país muy barato. Entonces esa decisión no es tan sencilla, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento las condiciones no están dadas. Primero preocupémonos por mejorar la sanidad de las finanzas públicas, y con unas políticas fiscales más sólidas, pues ahí sí se podría pensar eventualmente hacia futuro en una dolarización. Muy bien, hay otra consulta que nos hace por acá el licenciado Óscar Salas de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, y es con respecto a, dice, dos preguntas, que si es previsible en el mediano plazo que el dólar se revalorice frente al colón, y qué tendría que pasar para que esto ocurra. Bueno, como cualquier precio, eso depende de la oferta de dólares y de la demanda de dólares. Lo que ha pasado en esta administración, en mi criterio, responsabilidad del Banco Central, que se asustó demasiado con el aumento de la inflación ante la invasión rusa a Ucrania, que llevó la inflación en Costa Rica en agosto al 12%, y el presidente del Banco Central, el señor Madrigal, es súper nervioso ante la inflación, subió la tasa de interés de referencia o de política monetaria del 0.75 al 9% en un periodo de tiempo muy corto. Y entonces, claro, cuando usted tiene rendimientos en colones que subieron en esa magnitud y las tasas en dólares se mantuvieron prácticamente iguales, lo lógico era endeudarse en el exterior a tasas en dólares muy bajas, pasarse a colones, ganarse ese 9%, y si además de eso el Banco Central en el segundo semestre del 2022 no recogió el exceso de oferta de dólares que había, sino que lo dejó y se limitó a comprar lo que le había vendido al sector público, lo que hizo fue que los agentes económicos empezaran a pensar que en Costa Rica el tipo de cambio solo se mueve en una dirección, hacia abajo. Y entonces, si yo tengo dólares hoy, tengo que salir a venderlos ya, porque mañana van a estar más baratos. O si yo tengo que comprar dólares, me espero a mañana, que van a estar más baratos. Entonces convirtieron el mercado cambiario en lo que yo llamo un mercado de una sola cola. Y además hay que tener suerte, o pactos con no sé quién. Cuando asume Chávez, el precio del petróleo
estaba en $120 el barril y llegó a caer prácticamente a 50, a $60 el barril. Entonces la demanda de dólares de recope por la factura petrolera se vino abajo. Y además, si el tipo de cambio se aprecia, la necesidad de dólares del gobierno, que tiene colones, también se ve reducida, porque aumentó el poder de compra de los colones. Y eso es lo que mueve hacia abajo el tipo de cambio. Sí es cierto que este exceso de dólares en parte se ha ampliado por más exportaciones, por más turismo, por más inversión extranjera directa, pero esos elementos marginalmente son cada vez menos importantes, y lo que está haciendo que el mercado se llene de dólares es la política de este gobierno, que continúa con su deseo de endeudarse en el exterior. Acaban de emitir 2.000 millones de euros. Les rechazaron los eurobonos en la Asamblea Legislativa y de inmediato, de forma sorpresiva, vendieron un título, según ellos, de deuda interna, pero que fue comprado por el Banco de América de Estados Unidos y por el Banco Santander, que es plata que viene de afuera, y eso para mí es inconstitucional, viola el artículo 121 de la Constitución, el inciso 15, que dice que toda la plata que venga del exterior, ya sea que sean títulos de deuda externa o que se vistan de deuda interna, requieren aprobación por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Y esos 2.000 millones de euros no se hicieron. Y además se presentaron factores coyunturales en el mes de febrero de este año. Nadie anticipaba que prácticamente en 3 meses el tipo de cambio se ha apreciado 8%, cuando el año pasado se apreció en todo el año 2%. O sea, ha continuado la apreciación, pero eso obedece a efectos coyunturales de una compañía que fue comprada, FIFCO, por Heineken. Tuvieron que pagar impuestos por las ganancias de capital de esa transacción, que es un 15%, eso fueron casi 60 millones de dólares. El gobierno no acepta dólares, tuvieron que salir al mercado a vender esos dólares. Se dice también que tenían un crédito importante en colones con un banco privado, y Heineken dijo: no, yo quiero pagar ese crédito y endeudarme en dólares. Se trajeron dólares, se convirtieron a colones, eso aumentó la oferta. Y luego está el tema del ROP, que hay proyectos de ley que quieren anticipadamente liquidar el ROP, y eso ha hecho que las operadoras de pensiones, ante esa eventual necesidad de liquidez para pagarle, si esa ley se aprueba, a los pensionados, hayan tenido que vender dólares para tener una reserva de liquidez si esos proyectos de ley se aprueban. Y eso se junta con el mes de marzo, que tradicionalmente ha sido un mes de pago de impuestos, y que las compañías traen dólares para pagar en colones los impuestos. El mismo presidente del Banco Central nos está diciendo que él esperaría que en lo que resta del año el tipo de cambio vuelva a subir, junto con un tema muy coyuntural, el famoso tema de la guerra del Medio Oriente, que el precio del petróleo, así como Chávez tuvo mucha suerte, lamentablemente doña Laura Fernández de ahí no está teniendo la misma suerte, porque de diciembre a hoy el precio del petróleo ha subido un 70%, y ya Recope nos anunció 2 aumentos en la gasolina, en el diésel, precisamente por esa mayor necesidad de dólares, que también se está encareciendo los fertilizantes, materiales de la construcción, químicos, medicinas, y eso podría generar una presión hacia arriba del tipo de cambio, pero yo no veo tampoco miedo a que aquí haya un brinco muy fuerte en el tipo de cambio, porque el Banco Central, a propósito de la gran cantidad de dólares, sus reservas monetarias internacionales subieron
de 6.000 millones que tenían a principios de 2022 a casi 20.000 millones de dólares que tienen hoy. O sea que si el tipo de cambio empezara a subir muy rápido, el Banco Central está facultado y tiene el músculo para entrar al mercado cambiario, vender dólares y administrar la devaluación si es que se da, por lo que yo creo que en ese escenario, a lo sumo, estaríamos regresando a un tipo de cambio de 500 o 505 colones por dólar. Bueno, la situación realmente es una situación de que hay que tener cuidado y hay que asesorarse bien y hay que leer bastante antes de dar un paso en términos económicos. El exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya, a quien saludamos a él y a su señora esposa, le envía un mensaje, dice: siempre es un deleite escuchar y leer a don Gerardo Corrales con su base documental y claridad como buen catedrático en economía. Una consulta. La consulta es si en Costa Rica tenemos una narcoeconomía o no. ¿Cuál es su opinión? Gracias, don Gerardo, y felicitaciones por su amplia exposición, dice el exministro de Educación, Marvin Herrera Araya. Bueno, había un reporte que elaboraba el Banco Central donde los intermediarios cambiarios le decían el supuesto origen de los dólares, de turismo, de exportaciones, de inversión extranjera, pero las cifras no cerraban y entonces había una cuenta de otros que los recuerdo, se los sacaron de la manga, otros. Exactamente. Ese reporte desapareció, ya no lo sacan, donde casi el 30% de los 10.000 millones de dólares que se negocian anualmente en el MONEX, en el mercado de moneda extranjera, de ahí no tienen explicación o son de origen dudoso. O sea, seríamos, como dicen los gringos, demasiado naíz, inocentes, de no darnos cuenta de que lamentablemente los carteles, el narco está metido fuertemente en el país, y eso ha generado capitales de origen dudoso, cuando de repente vemos personas sin mayor esfuerzo, sin mayor educación, de ahí que salen con casas, carros de lujo, casas de playa, hasta helicópteros, aviones privados. Bueno, todo eso también viene a presionar el tipo de cambio a la baja, y es dinero que técnicamente se conoce como una fuente de legalizar o de lavar capitales ilegales. Nos queda 1 minuto y medio y una pregunta, dice, la pregunta del millón, dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero: ¿cómo vislumbra el futuro gobierno de la señora Fernández? Bueno, la fe es que doña Laura pareciera ser un poco más abierta a escuchar, y de hecho se ha estado reuniendo con las fracciones de oposición y se han estado aprobando créditos, por ejemplo, para la ruta de San Ramón, crédito para el tren, porque este país siempre ha sido eso, es negociación, no es pleito. Ahí el tema o el dilema es qué va a hacer con Chávez, porque si lo pone como ministro de la presidencia, sería para mí un grave error. Sí, claro. Porque va a tener un rechazo en la Asamblea Legislativa. Total, porque el señor Chávez no está acostumbrado a negociar. Sí, no. Él lo que le gusta es el pleito, la bronca. Exacto. Entonces, mi consejo es: póngalo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de la Mujer, donde sea, para el tema de la inmunidad, pero no lo ponga como ministro de la presidencia. Además, tiene la gran ventaja, doña Laura, de que sacaron mayoría, 31 diputados, y eso les va a permitir, si saben negociar con la oposición, pasar un montón de leyes que esta administración no lo pudo hacer. Ahora bien, el mundo está en crisis, dependiendo de cuánto se prolongue la guerra, que todos esperamos que se llegue pronto a un acuerdo de paz, especialmente porque Trump está siendo muy presionado por sus mismos congresistas republicanos.
por las elecciones de medio periodo, no le conviene que la guerra se alargue, y el mismo Fondo Monetario Internacional ayer dice esta guerra y esta situación se va a acabar a mediados de este año 2022, en cuyo caso, pues ahí sí tendría doña Laura posibilidad de hacer cosas. Caso contrario, si la guerra se prolonga, hay gente que dice que el precio del barril de petróleo podría llegar a $200 y entraríamos en una espiral inflacionaria que subiría las tasas de interés, y ahí sí se dificultaría el manejo económico del país. Don Abel Chávez Figueros, así en el último minuto, dice: saludos, don Gerardo. Él es de la Cámara de Exportadores de Piña. Saludos, don Gerardo. ¿Qué representa el patrimonio del Banco Central de Costa Rica, que desde el 2022 es negativo según los estados financieros? Quiero una opinión suya. No, eso desde tiempos de don Eduardo Lizano. Recuérdese que en los años 80 el país prácticamente ya estaba quebrado, y ante la devaluación violenta que hubo al pasar de 8.60 a 60 colones en muy poco tiempo, el Banco Central asumió deudas cuasi fiscales, y entonces en parte eso es la herencia que viene generando el Banco Central de pérdidas, pero que en parte compensan con un impuesto en el margen cambiario. Se recibe por parte del Banco Central, que para mí es un impuesto que pagan los exportadores, el turismo, etcétera, que les genera casi, no sé, $80 millones, con el cual cubren en parte los gastos administrativos. Para mí ese es un tema que habría que revisar para que el sector productivo nacional no se vea tan afectado con la apreciación violenta que ha sufrido especialmente la parte agrícola en la industria local, y don Abel pues ha sido una de las personas que ha llevado más la voz cantante ante las autoridades, pero lamentablemente ni el Banco Central ni el gobierno actual les ha importado el tejido productivo nacional, y están muy felices con un tipo de cambio bajo que les ha permitido una serie de logros, y que la mayoría de la gente esté feliz porque supuestamente que ahora las deudas en dólares les exigen menos colones, tienen más plata para viajar, pero estamos como en una fiesta, una borrachera, y la goma va a venir después. Hay que despertarse en algún momento. Don Gerardo, compartimos con usted y con los miles de oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes nuestra reflexión final. El tipo de cambio no es solo una cifra que vemos en las noticias o en una pizarra bancaria. Es un reflejo de la dinámica económica del país y un factor que impacta directamente en nuestra vida diaria. No existe una respuesta única ni simple. Lo que beneficia a un sector puede perjudicar a otro. Por eso el verdadero desafío no es escoger entre un tipo de cambio alto o bajo, sino encontrar el equilibrio que permita crecimiento económico sin sacrificar el bienestar social. En un mundo cada vez más globalizado, entender el tipo de cambio es entender cómo se conecta Costa Rica con el mundo y con estas decisiones, y cómo estas decisiones impactan nuestro presente y nuestro futuro. Don Gerardo Corrales, economista, experto en banca y finanzas, nosotros muy agradecidos de haber contado con usted acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Espero volverlo a molestar dentro de un tiempito. Vamos a dejar que se acomode el gobierno de doña Laura Fernández para luego ver si es posible tener una conversación. Gracias, don Gerardo. No es molestia, don Edgar, y con esa conclusión, si fuera alumno mío le pongo un 100. Muchísimas gracias, muy gentil. Gracias, un abrazo a la distancia, don Gerardo, muy gentil. Bueno, buenos días, hasta luego. Buenos días a don Gerardo Corrales, gracias por su participación, por sus comentarios que nos ha ilustrado a todos los que no somos duchos en economía. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por la altísima participación. Recuerden visitar nuestras redes sociales, ahí queda en unos 40 minutos el programa, en el canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y visiten nuestra página, que ahí también queda nuestro programa. La dirección es muy sencilla: en Facebook,
facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Feliz fin de semana para todos, pásela bien, que Diosito y la Virgen los cuide a todos ustedes y sus familias. Nos encontramos, si Dios lo permite, lunes 7:20 de la mañana, siempre aquí 96.3 en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Buen día. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.